El día de hoy les voy a hablar de una patología llamada argininemia arginasa. Mi nombre es Alejandra Hernández, soy estudiante de octavo semestre de medicina. A modo de introducción, es importante decir que esta enfermedad hace parte de las enfermedades del ciclo de la urea. Esta es una vía metabólica que se encarga de transformar el nitrógeno a urea para que sea posible la excreción del cuerpo. Recordemos que el nitrógeno principalmente viene de las proteínas de la dieta. Cuando hay defectos en alguna de las enzimas que conforman su ciclo, se van a dar algunas manifestaciones relacionadas sobre todo con el exceso de nitrógeno en el cuerpo. En este caso, hay una deficiencia o un mal funcionamiento de la enzima arginasa y esto va a producir una acumulación tanto de amoníaco, aunque no en tan grandes cantidades como cuando se afectan las otras enzimas del ciclo de la urea, y por supuesto de la arginina. Estas patologías no son muy comunes. En general, los trastornos del ciclo de la urea ocurren aproximadamente en Estados Unidos, 1 en 8.200 nacidos vivos. En Finlandia se ha dado una menor incidencia, no se sabe muy bien por qué, pero solamente se han visto 1 en 39.000 nacidos vivos. En el caso concreto de la deficiencia de arginasa, la incidencia estimada es de 1 en 300.000 o en 1.000.000 nacimientos, entonces pues pueden ver que es una enfermedad muy rara, por lo tanto no se detectaba, pues no se ve con tanta frecuencia. En años anteriores no se detectaba fácilmente porque no había tamizaje neonatal. Es importante recordar la función del ciclo de la urea. Entonces, como ya se dijo, convierte el nitrógeno principalmente del músculo periférico de las fuentes enterales, es decir, las proteínas que hay en la ingesta, a urea, que es el metabolito que se puede excretar, porque como tal el amonio, que es en donde está el nitrógeno, no es soluble en agua, entonces no se va a poder excretar fácilmente y por eso debe transformarse a urea. A diferencia de las otras deficiencias enzimáticas de este ciclo, la hiperamonemia en las deficiencias de arginasa no es tan común y no es tan marcada. Solamente los valores que se ven es 3 a 4 veces por encima del valor de referencia, lo cual no es tanto significativamente si se compara con las otras deficiencias de las otras enzimas. Esas sí se alcanzan a ver valores superiores a 6 veces el de referencia. Entonces, pues, como tal, esa no va a ser el principal hallazgo del laboratorio en esta enfermedad. Todo esto lo que lleva va a ser una acumulación de diferentes compuestos que van a tener unas manifestaciones clínicas, sobre todo porque son compuestos afines al sistema nervioso central y ahí es donde se van a manifestar principalmente la patología. En esta imagen se puede ver el ciclo de la urea como tal, con todas las enzimas que lo conforman y los productos de su metabolismo. Pero en este caso lo que nos importa es dónde está la arginina y la enzima que nos compete en esta enfermedad, que es la ARG1. Entonces, cuando esta ARG1 es deficiente o sencillamente está dañada, pueden ver que no se va a transformar en la urea. Entonces se va a acumular la arginina y por tanto también se van a acumular otros desechos del metabolismo, otros componentes del metabolismo de la urea, los cuales, como se dijo anteriormente, son los que van a causar las manifestaciones metabólicas y patológicas de este desorden. En esta imagen se puede ver claramente un paralelo entre una persona normal y una persona que tiene deficiencia de arginasa. Entonces, una persona normal tiene las proteínas de los alimentos y las proteínas que vienen del músculo. Estos se van a convertir en aminoácidos, los cuales van a producir energía y amoníaco. Entonces, del amoníaco, a través del ciclo de la urea, de otras enzimas, y asimismo la enzima arginasa, se va a producir urea, que la urea ya es desechada por medio de la orina. Pero cuando la enzima arginasa está dañada, entonces va a haber una acumulación de amoníaco y la acumulación de amoníaco va a dar problemas de salud. En este caso, recordemos que se ve más un aumento de la arginina y los otros componentes, pues la hiperamonemia no se ve tan marcada como cuando hay un daño en las otras enzimas del ciclo de la urea. Este desorden, al igual que los otros trastornos del ciclo de la urea, es un desorden autosómico recesivo. Entonces ya sabemos que uno puede ser portador
y tiene un porcentaje de que el 25% de los hijos sean portadores si el padre también es portador. Entonces, causado por una mutación en el gen ARG1 que va a codificar para la enzima arginasa. Entonces resulta en una enzima arginasa anormal. Las manifestaciones clínicas principales se van a dar por la acumulación de arginina, amonio y los otros compuestos metabólicos que no se pueden desechar debido a que está dañada la enzima arginasa. Entonces van a ser tetraplegia espástica con prevalencia en miembros inferiores, también se ven miembros superiores, pero es mucho más marcada en miembros inferiores, aunque aún no se ha definido bien por qué esta diferencia. Va a haber un retardo psicomotor, convulsiones, hiperactividad, atetosis y falla en el medio. Todo esto son las manifestaciones de la presencia de estos desechos metabólicos en el sistema nervioso central. Entonces, por eso que es tan importante detectar a los pacientes que vienen con estas deficiencias, bien sea, pues idealmente, mientras están en el útero o en sus primeros meses de vida, para poder hacerles las intervenciones necesarias para que no lleguen a estos estados tan avanzados que, como pueden ver, pues va a perjudicar mucho la infancia del niño y asimismo pues la familia. Esta enfermedad en particular es difícil de diagnosticar porque, pues como vimos, las manifestaciones neurológicas pueden darse por muchísimas otras razones, pues por otras enfermedades, y uno no está pensando, es que debe tener una deficiencia en una de las enzimas del ciclo de la urea. Pues como ya vimos, las enfermedades metabólicas son a veces difíciles de diagnosticar y tiene que ser un médico con mucha suspicacia clínica para poder pues llegar al diagnóstico. Y más, pues en esta diapositiva podemos ver las manifestaciones del primer año, que son irritabilidad, llanto inconsolable, vómito y anorexia. Pues son síntomas muy grandes que pueden abarcar muchísimas enfermedades. Entonces, por eso es tan importante hacer los tamizajes neonatales para poder detectar estas enfermedades, porque una vez teniendo un diagnóstico es mucho más fácil hacer una intervención y el niño va a tener una mejor vida. El diagnóstico se hace principalmente por exámenes de laboratorio. Afortunadamente, desde hace algunos años está en el tamizaje neonatal, al menos en los Estados Unidos. Entonces, los hallazgos que se van a ver en los exámenes son la hiperamonemia, aunque como ya dijimos no es tan marcada como en los otros defectos enzimáticos del ciclo de la urea. Va a haber una hiperalgininemia, por supuesto, una aciduria orótica. El ácido orótico es uno de los componentes que se dan en el ciclo de la urea, y principalmente una hiperaminoaciduria que se da a expensas de lisina, arginina, cistina y ornitina. Entonces, cuando uno tiene estos hallazgos en los exámenes del laboratorio, ya lo puede orientar a pensar que precisamente hay una deficiencia en la enzima arginasa y ya se entra a investigar más para poder dar un diagnóstico asertivo. El manejo se hace principalmente, como en todas las enfermedades que tienen que ver con el ciclo de la urea o con el exceso de amonio o nitrógeno, se da una reducción de las proteínas en la dieta. Cuando la hiperamonemia o las concentraciones de los aminoácidos son tan altas en sangre, se recomienda una diálisis, aunque esto ya es en casos extremos. Y actualmente se están usando mucho los medicamentos benzoato de sodio y fenilacetato de sodio, que pueden ser administrados para unirse covalentemente a la glicina, formando un hipurato, y a la glutamina, formando fenilacetilglutamina, respectivamente. Estos compuestos ya contienen el nitrógeno y el amoníaco y son excretados por las heces, entonces ayudan pues a disminuir los niveles de amoníaco en sangre, disminuyendo por lo tanto los síntomas. Hay muchas organizaciones que se encargan de las enfermedades del ciclo de la urea. Como tal, no hay una que se encargue de la argininemia arginasa, porque como vimos es una enfermedad rara. En Estados Unidos, pues las organizaciones de Norteamérica, la más grande y la más conocida es la Fundación Nacional de los Desórdenes del Ciclo de la Urea. Ahí hay muchos
información al respecto de la enfermedad o dónde se puede llamar para informarse más. Esto sobre todo pues como para las familias, para que se enteren y sepan pues cómo detectar problemas en los niños y así. Y aquí hay otras asociaciones pues que también se encargan, pero como dije, como la más grande al menos en Norteamérica es la mencionada en la diapositiva anterior. Aquí está la bibliografía, principalmente pues leí de UpToDate y de Scriber, que es donde está como la mayor parte de la información. Y ahí están algunas páginas, Newborn Screening, que son páginas donde explican en términos sencillos para las familias en qué consiste, cómo se hacen los diagnósticos y qué significa esto pues como para la sobrevida del niño. Muchas gracias.